Listo, muy bien. Vamos entonces a continuar con nuestra sesión. Vamos a continuar con el tema de propiedades, planta y equipo. Listo, entonces ahí les estoy proyectando en pantalla las diapositivas. Propiedades, planta de equipo. Esto se encuentra en la sección 17 de la NIC para pymes o NIC 16. Listo, esta venía desde cuando lo vimos en la historia. eh, Fue uno de los primeros estándares que salieron y pues fue acogido o fue adoptado por las NIF en su momento. Entonces NIC 16 o sección 17 de la NIF para pymes. Listo, las propiedades planta de equipo. Ahí tenemos la definición. Sí, ahí tenemos la definición de qué son las propiedades planta y equipo. Miremos lo siguiente. Las propiedades planta de equipo, pues son los activos tangibles, ¿sí?, que posee una entidad para su uso en la producción o para el suministro de bienes y servicios, ¿sí? Y se pueden utilizar también para fines administrativos y adicionalmente, pues que se esperan utilizar durante más de un periodo. Entonces son bienes, ¿sí? O activos más bien, activos tangibles. Y esos activos tangibles, pues los utiliza la empresa para la producción o para el suministro de bienes y servicios, ¿sí? Para ejercer su actividad económica. ¿Listo? Importante tener en cuenta esta definición. ¿Listo? Entonces, lo tienen en cuenta para el uso en la producción o para el suministro de los bienes o los servicios que, que tiene pues como objeto social la entidad. ¿Listo? Se utiliza también para propósitos administrativos y se esperan usar durante más de un periodo contable. Miren que ahí está la diferencia frente a algunos de los bienes que se encuentran como propiedades de inversión. Cuando nosotros veíamos propiedades de inversión, mencionábamos algo y era que eran esos inmuebles que teníamos para darlos en alquiler, ¿sí? O para darlos en arrendamiento. Entonces miren que propiedades, planta y equipo implica que los bienes se utilicen para lo siguiente, para la producción, para la prestación pues del servicio o bien para fines administrativos y que se vayan a utilizar durante más de un periodo, ¿listo? Es decir, durante más de un año. ¿Por qué se coloca esa, esa aclaración o por qué las normas internacionales nos indican esto? Pues porque si no se van a utilizar o si se van a utilizar por menos de un año, pues entonces van a ser activos que usted va a considerar o que los va a tener para la venta. Entonces recuerden que cuando veíamos durante la explicación de propiedades de inversión, mencionábamos que usted podía tener propiedades planta de equipo solas, en otra parte tenía propiedades planta, propiedades de inversión y podría tener un grupo aparte que se llamaba activos mantenidos para la venta. Entonces, si usted piensa vender alguna de sus propiedades planta y equipo en este momento, entonces usted debe hacer la reclasificación y para sacarla de propiedades planta y equipo y ponerla allá en activos mantenidos para la venta. ¿Listo? Entonces, las condiciones para que una propiedad planta de equipo pertenezca aquí, pues es que sea un activo tangible, que usted lo vaya a utilizar para su objeto social o con propósitos administrativos y que se vaya a utilizar durante más de un periodo. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Listo. Ustedes sí me están escuchando, sí. No sé Sí, si. profe. Sí, Sí, bueno. profe. Ah, bueno, pensé que se me había ido el internet y que estaba ahí de pronto hablando solo. Listo, entonces permítanme que creo que les dejé de compartir pantalla. Listo, ahí ya se ven otra vez las diapositivas. Listo.
Conceptos que tenemos que, que utilizar. Entonces, uno de ellos, valor en libros. Entonces, siempre que estemos hablando de valor en libros, en términos de propiedades planta de equipo, entonces hace referencia a qué? A esta definición. Mire, es el valor bajo el cual se reconoce el activo luego de deducir cualquier depreciación acumulada o pérdidas acumuladas por deterioro. Lo que nosotros hemos venido trabajando en propiedades de inversión. Miren que nosotros siempre decimos, ay, mire, ¿cuál es el valor en libros de un activo? Y hacemos el cuadrito, colocamos el costo, le restamos depreciaciones y le restamos deterioros. Así se calcula valor en libros de estas propiedades planta de equipos. Se maneja el mismo concepto. Valor recuperable es el precio neto entre el más alto entre el valor de venta de un activo y el valor en uso. También lo que estuvimos viendo en propiedades de inversión, donde mencionábamos que cogíamos el mayor entre el valor de uso y entre el valor de realización o el valor razonable menos los costos de realización de la venta. ¿Listo? Entonces, no olvidar este tipo de conceptos. Pérdida por deterioro, entonces es la cantidad que excede al valor registrado de un activo en la contabilidad a su valor recuperable. Entonces ya también conocemos este concepto desde la práctica, ¿sí? ¿Qué era la pérdida por deterioro o qué es el deterioro? Entonces decíamos que cuando el valor en libros, ¿sí? Era mayor al valor recuperable, entonces ahí se daba deterioro. Listo, valor residual, que lo manejamos para el concepto de la depreciación. Entonces es la cantidad neta que la empresa espera obtener de su desapropiación después de haber deducido todos los posibles costos de la desapropiación. ¿Listo? Entonces cuando usted termina de depreciar un activo, ¿sí? Entonces apenas lo termina de depreciar, eso queda con un saldo ahí en la contabilidad que usted ha determinado previamente que allí va a quedar. Entonces usted terminó de depreciar un vehículo. Entonces, no, mi vehículo era de 50 millones. Entonces, pasados los 10 años que va a tener de vida útil, entonces en la contabilidad va a seguir valorado por 9 millones. Sí, porque muy seguramente el vehículo no necesariamente usted lo chatarriza, sino que usted le puede seguir dando cualquier uso dentro de la empresa. Entonces, así lo termine de depreciar, pues usted le determina un valor de salvamento o un valor residual en la contabilidad. ¿Listo? El importe depreciable es el valor con el cual se realiza o se practica la depreciación. ¿Listo? Entonces el importe depreciable pues va a incluir que al valor en libros pues usted le resta el valor residual y eso pues es el valor que usted va a utilizar para aplicar la depreciación. ¿Listo? Y la vida útil, que ese pues ya lo hemos em, mencionado, que es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la empresa. ¿Listo? Es la cantidad de tiempo que se va a utilizar ese activo. Frente a esto, mire que existe un concepto, ¿sí? A la luz de las normas, hay un concepto que se llama el, la vida económica. Voy a colocarles aquí esto. Acá hay un concepto que es la vida económica, ¿sí? Vida económica. Vida económica. ¿Listo? Entonces, hay un concepto que es vida útil y hay otro concepto que es vida económica. La vida económica es lo que nos dice a nosotros el fabricante, ¿sí? O quien elabore el bien, pues que puede durar ese activo. Entonces, supongamos un vehículo. Usted cuando compra el vehículo, el fabricante le dice a usted, mire, este vehículo le dura le dura funcionando, pongámosle 20 años. 20 años. Listo, entonces usted adquiere, por decir algo, un camión. Entonces, cuando usted lo compra, le dice, mire, la vida de este camión es de 20 años. Listo. Pero entonces, pero entonces usted sabe que a partir de cierto tiempo, póngale a partir de unos 8 años, ya el vehículo
¿sí? El camión empieza a pedir muchos repuestos, él empieza a que le cambie tal parte, que le cambie tal otra, requiere mucho más mantenimiento y todo. Entonces usted determina en la organización con todo el equipo de trabajo, los que se dedican a administrar el parque automotor, entonces determinan cuál es la la vida útil, ¿sí? Ya no, ya la vida útil ya no está determinada como anteriormente se hacía, que le decían a uno los vehículos 5 años, maquinaria 10 años, propiedades planta de equipo 20 años, computadores 5 años. No, ya la vida útil no se determina de esa manera. Entonces tenemos una vida económica de 20 años para un vehículo y yo determino en la empresa que la vida útil de ese camión en mi empresa va a ser solamente de 10 años. ¿Listo? No quiere decir que no se pueda seguir utilizando el vehículo. Sí, el vehículo se puede seguir utilizando y nos va a seguir prestando el servicio que nosotros necesitemos de él. Pero como vida útil como tal, es decir, el tiempo que yo lo voy a utilizar para las actividades propias de la empresa va a ser solamente de 10 años. ¿Listo? Entonces, vida económica tiene 20, pero en la empresa solamente lo voy a utilizar 10. ¿Qué quiere decir? Que pasados los 10 años yo voy a disponer de ese vehículo. Es decir, puede que lo venda o puede que lo intercambie por otro activo, ¿sí? Pero en la entidad la vida útil de ese vehículo va a ser 10 años, independientemente de que la vida económica sea de 20. Es decir, ese camión va a seguir funcionando muy seguramente, de acuerdo con las indicaciones del fabricante, muy seguramente va a seguir funcionando 10 años adicionales. ¿Sí? Va a estar en el mercado, otra persona que lo compre le podrá dar el uso que necesite, pero en la empresa solo va a utilizar y solo va a tener una vida útil de 10 años. De ahí en adelante, puede que de pronto lo utilice, pero no con la misma utilidad o no con la misma destinación que para el cual fue comprado. Es cuando compré el camión, entonces para llevar todos los productos, despacharlos, traer mercancías, distribuirla a los clientes y demás. Pero ya pasados los 10 años, yo ya le cambio la destinación a ese vehículo y puede que lo utilice solamente para llevar cosas muy mínimas, que no tenga tanto trabajo el vehículo. ¿Listo? Entonces, importante diferenciar estos dos conceptos porque ustedes cuando lean las normas, ¿sí? Allí se van a encontrar que en unas partes hablan de vida económica y en otras partes hablan de vida útil. Y quitarnos ya el concepto que teníamos de la norma local de que las vidas útiles venían predeterminadas. Anteriormente venían así, 20, 10, 5 y 5. Sí, que esas eran como las vidas útiles que se manejaban anteriormente. Entonces ya no depende de lo que está establecido en la norma. Sí, el decreto ya 2649 y 2650 pues ya no aplican. Entonces ya las vidas útiles no se manejan como se utilizaban antes. Uno decía, ay, computadores, ¿cuánto era? Y, que 5 años. Equipo de oficina, tantos años. Maquinarias, tantos años. Equipo de transporte, también eran 5 años. Entonces no, ya las vidas útiles están dadas de la manera diferente. ¿Listo? Entonces, los vehículos, por ejemplo, eran de 5 años, pero usted le podía dar uso 10 años, 12 años perfectamente y los vehículos funcionaban bien. Ya después de cierto tiempo, pues ya empiezan a deteriorarse mucho. Entonces, pues ya se determinan pues otros usos. Listo, entonces quería como mencionarles este elemento, vida económica y vida útil. Entonces, vida útil, mírenlo acá, es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la empresa o bien el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la empresa. Entonces, también si usted compra, por ejemplo, una máquina, entonces, y usted es fabricante de algún producto, entonces el proveedor de la maquinaria le informa a usted y le dice, mire, esta máquina tiene una vida útil hasta que usted produzca, por decir algo, 50 millones de unidades, 50 millones de ese producto. Esa es la vida que el proveedor le da. Y él le dice, ya pasado los 50 millones, ya esa máquina no le sirve para nada. Entonces, esa es la vida
que el proveedor le da al activo. Entonces, vida económica de tantas unidades, 50 millones de unidades. Usted sabe que eso genera en muy buen rendimiento, por decir algo, hasta que llegue a 45 millones. Entonces, ¿cuál va a ser la vida útil en su empresa? Entonces usted le dice, no, pues yo no lo voy a dejar hasta que cumpla 50 millones de unidades, porque a partir de ahí ya no me sirve la máquina para nada. Entonces, o empieza a pedir demasiados mantenimientos, demasiados repuestos y demás, y casi que se empieza a volver es un problema tener esa máquina. Entonces, no, yo le voy a dar una vida útil solo hasta que llegue a 45 millones de unidades producidas. ¿Sí? Entonces, usted establece eso allí, lo documenta y empieza a aplicar a nivel contable todos los conceptos. ¿Listo? Entonces tenemos vida económica y vida útil. Muy bien, ¿claros con lo que acabamos de mencionar? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Listo, listo, muy bien. Entonces, continuemos. Pero borramos acá. Esto no les quede aquí en la diapositiva. Listo, muy bien. Entonces, miremos lo siguiente. ¿Cuándo reconoce usted una propiedad, planta y equipo? Sí, veamos a la norma, nos dice, ay, mire, cuando usted reconoce una propiedad, planta y equipo, debe tener en cuenta lo siguiente. Uno, que sea probable que la empresa obtenga beneficios económicos futuros derivados del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que usted pueda utilizarla y con base en eso, pues usted obtenga algún beneficio. Entonces, usted necesitará las sillas y las mesas en la empresa. Mismo, claro, usted las necesita pues para poder trabajar, para poder producir, para que los trabajadores realicen sus actividades, para que la gente que está en las oficinas pueda llevar a cabo todas sus funciones. Entonces, eso genera pues un beneficio económico a futuro. Eso impacta la parte productiva, eso impacta su quehacer administrativo y financiero. Entonces, eso responde a un elemento de propiedad, planta y equipo. ¿Qué otro elemento necesita usted? Pues que el costo del activo pueda ser medido con fiabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que usted pueda saber cuál es el valor de ese activo. Entonces, usted compró unas sillas, compró una mesa, compró un computador, adquirió una propiedad. Entonces, todo eso usted puede determinar el valor. Desde que usted pueda determinar eso con certeza, el valor de ese bien, entonces, pues lo puede clasificar como un elemento de propiedad, planta y equipo, ¿sí? Otra condición, pues que se utilice por más de un periodo económico. Si usted compra los computadores para no utilizarlos sino menos de un año, pues entonces usted los compra y no los puede ingresar como propiedad, planta y equipo, ¿sí? Así usted los vaya a utilizar para ese fin, pero no los podría reconocer porque no está cumpliendo este criterio. ¿Dónde los tiene que clasificar? En activos mantenidos para la venta. ¿Listo? Entonces, importante que tengan este elemento presente. Ay, ¿por cuánto tiempo lo vamos a utilizar? No, pues ahí vamos a tener esos computadores pues hasta que se dañen. Sí, les vamos a dar uso hasta que se dañen. Entonces, claro, propiedad, planta y equipo. Listo, pero si usted dice, no, ¿por cuánto vamos a tener los computadores? No, los vamos a comprar este año, en febrero, y por ahí en julio ya los vendemos, porque no nos interesa tener computadores tan viejos. Entonces, ay, pero es que para mí eso es como muy nuevo. No importa, nosotros en la empresa solamente utilizamos los computadores 6 meses y ya. Entonces, como no van a ser utilizados, sino por menos de un periodo económico, entonces usted no los va a clasificar como propiedades, planta y equipo, sino que los va a poner como activos mantenidos para la venta. Bueno, ¿y qué pasa si usted tiene un activo mantenido para la venta y no lo logra vender en el periodo de menos de un año? No importa. Ahí está la destinación y la destinación era para venderlo pues en un periodo inferior al año.
entonces ahí no les va a afectar y pues ustedes lo dejarán allí como un activo mantenido para la venta hasta que la administración determine hasta que la administración determine si le va a dar un uso distinto. Por ejemplo, que se utilice para para la ejecución del negocio por 5 años más, o hasta que diga, no, más bien entreguemos esos bienes en arrendamiento, o que tome otro tipo de decisión. Pero si la decisión es mantenerlos para la venta, así se pase de un año y estén ahí todavía, usted los sigue clasificando en ese grupo que se llama activos mantenidos para la venta. ¿Listo? Bueno, acá hay importante algo. Miren esta nota. El criterio de reconocimiento aplica a las piezas de repuestos importantes y equipos de sustitución siempre que cumpla con las condiciones anteriores y se esperen usar por más de un periodo. Entonces hay partes de los activos que son muy representativas, ¿sí? Y que son de un valor significativo y que es muy importante dentro de los equipos o dentro de las propiedades planta de equipo. Entonces, esas piezas se pueden reconocer como propiedades planta de equipo siempre que se cumpla con esto, que se obtengan beneficios a futuro, que se puedan medir con fiabilidad y que se puedan utilizar por más de un periodo económico. ¿Listo? Entonces, tenemos que tener siempre presente estos elementos para reconocerlo como propiedad, planta y equipo. ¿Listo? ¿Cómo se realiza el reconocimiento? Entonces, ¿el reconocimiento qué es? Entonces, ahí lo pueden ver en la diapositiva. ¿Usted qué va a reconocer de una propiedad, pues planta y equipo? Pues usted va a reconocer el valor de adquisición o si es, por ejemplo, la construcción, entonces pues los valores de la construcción de la propiedad planta de equipo, lo que nosotros denominamos como costos iniciales. ¿Listo? ¿Qué más usted puede reconocer como propiedad planta de equipo o como elemento de propiedad planta de equipo? Pues usted puede reconocer costos posteriores, ¿sí? ¿Y qué son esos costos posteriores? Pues aquellos costos en los cuales usted tiene que incurrir para reemplazar, por ejemplo, partes del elemento, partes de esa propiedad planta de equipo que sean fundamentales. ¿Listo? Entonces usted lo puede reconocer como unos costos subsiguientes. ¿Listo? Siempre y cuando se le genere una mayor vida útil a esa propiedad, planta y equipo. Me explico. Tenemos un edificio, ¿cierto? Un edificio. Y entonces vamos a hacerle unas adecuaciones porque, por ejemplo, supongamos que el edificio era de 3 pisos y no cumplía con las condiciones de sismorresistencia. ¿Sí? Entonces le faltaban columnas o le faltaba algo para cumplir con los requisitos de sismoresistencia. Entonces usted invierte y entonces construye las columnas y las placas necesarias para que la estructura sea sismorresistente. Entonces, inicialmente la vida útil de ese edificio era de 12 años o de 15 años, pongámosle. Pero ya con las placas de sismoresistencia que usted le hace, entonces se le amplía su vida útil. Ya no va a durar 15 años, sino que va a durar, por decir algo, 30 años. Entonces, si eso es así, entonces esa adecuación que usted realiza, ¿sí? Va a formar parte de la propiedad, planta y equipo. Pero si, por ejemplo, lo único que usted va a hacer es cambiarle un pedazo porque tenía una humedad, ¿sí? Que usted le había una pared que tenía una humedad, entonces usted fue y le invirtió 100.000 pesos para tapar una humedad, ¿sí? Para que no se vuelva a generar la humedad. Eso no le está generando una mayor vida útil en años, o la vida útil que representa pues no es significativa. Entonces, esa adecuación que usted realiza pues no va a formar parte de la propiedad planta de equipo, simplemente usted la lleva a un gasto por adecuaciones o un gasto por mantenimiento. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos está indicando aquí la norma. Listo, entonces ya sabemos, tenemos costos iniciales, costos subsiguientes. Veamos acá unos ejemplos, pues los acabo de mencionar. Costos iniciales, se reconocen los costos adicionales necesarios para la instalación y funcionamiento adecuado del activo
siempre y cuando ameriten los costos de desmantelamiento, eliminación o restauración. Importante, si usted cuando se vaya a deshacer del activo tiene que pagar costos de desmantelamiento, entonces debe incluirlos desde el momento mismo del reconocimiento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo así? Entonces, mire, cuando usted adquiere, por ejemplo, una maquinaria, entonces usted compró una maquinaria X y entonces instalarla le implica hacer algunas adecuaciones en el edificio, de pronto algunas adecuaciones eléctricas y bueno, entonces usted la instala. Listo. Y cuando usted se vaya a deshacer de ella, entonces pasados, por ejemplo, 10 años, usted tiene que pagar por desmantelarla. Es decir, usted tiene que pagar unos valores para que vayan y le quiten esas máquinas de allá y le dejen ese local disponible. ¿Sí? Entonces usted tiene que ir y pagar para que le quiten esa maquinaria. Y supongamos que le cobran, por decir algo, 10 millones de pesos. Entonces, ese valor, desde el momento mismo en el cual usted adquiere la maquinaria, tiene que incluirle el valor de desmantelamiento. ¿Listo? Entonces, si su maquinaria le valió 60 millones y le van a cobrar 3 millones por desmantelarla, entonces usted debe incluir ese valor desde el momento mismo en el cual usted reconozca en su contabilidad la adquisición del bien. ¿Sí? Ese valor usted lo tiene que incluir allí. Miren que es diferente en la contabilidad bajo normas internacionales a la contabilidad que nosotros manejaríamos desde el punto de vista fiscal. ¿Sí? Si para efectos de tributación a usted le dicen, muéstreme a ver por cuánto tiene usted la máquina, usted va desde el punto de vista fiscal, es decir, desde el punto de vista tributario, pues usted no puede decir que la máquina le valió 63 millones, porque cuando usted compra la máquina, pues en la factura dice que la máquina vale 60, ¿sí? Mientras que en la contabilidad financiera, bajo NIF, usted va a colocar 63 millones o 60 y algo de millones, que es lo que le vale con el desmantelamiento. ¿Sí? ¿Y usted ha pagado el desmantelamiento? No, usted todavía no lo ha pagado, usted lo tendrá que pagar en un futuro cuando usted tenga que deshacerse del bien. Pero en la contabilidad financiera bajo NIF, usted debe reconocer desde el principio ese valor y debe tenerlo allí expresado en su contabilidad. ¿Listo? Mientras que desde el punto de vista tributario, eh, la, la, el auditor de la DIAN no le va a decir a usted, ay, venga, 60 y pico de millones. Sí, no, yo presumo que eso sí es cierto lo que usted me... No, él le va a decir, no, muéstreme la factura y evidéncieme que esa máquina le valió 60 y pico de millones. Y usted le dice, ay, no, es que en la factura dice 60. Entonces ella va a decir, no, entonces en la contabilidad tiene que aparecer 60. Entonces, desde el punto de vista fiscal, hay un valor y desde el punto de vista financiero hay otro. ¿Listo? Y obviamente pues se hace la conciliación y se dejan las anotaciones que correspondan, donde se dice que desde el punto de vista financiero se incluyó el valor de desmantelamiento y por eso hay en las revelaciones se cuenta toda esa parte. ¿Listo? Y desde el punto de vista tributario, pues desde el punto de vista tributario se revela lo que corresponde a la factura. Y entonces en la factura dice 60 millones. Listo. Entonces tenemos costos iniciales, se debe incluir todo aquello que implica el desmantelamiento o la eliminación de los, de las propiedades. Costos subsiguientes. Miren lo que dice la norma. No se reconocen los gastos incurridos por mantenimiento diario del elemento. Lo que les decía ahora. Usted tiene una humedad y entonces fue y la reparó y le hizo pues el mantenimiento al edificio. Entonces pues eso no, eso es para garantizar que siga funcionando normalmente y ya, pero eso no le incrementa a usted vida útil. Entonces eso usted no lo puede reconocer como parte de la propiedad, planta y equipo. Listo, costos subsiguientes. Entonces, dice la norma en la diapositiva, las piezas o partes o componentes de un elemento reemplazados con frecuencia en diferentes intervalos de tiempo deben ser tratados contablemente como activos diferentes, puesto a que tienen una vida útil distinta. Listo, eso se llama eh, componentización, que eso pues lo vamos
a ver ahora, y hace referencia a que en muchas ocasiones hay partes de activos muy representativos, ¿sí? Y de alto valor que tienen vida útiles distintas. Entonces, ¿esto a qué aplica? Pues a activos de alto costo. Entonces, por ejemplo, esas máquinas que utilizan en el Cerrejón, ¿sí? Esos camiones en los cuales transportan el carbón. El volco tiene un valor, el motor tiene una vida útil distinta y todo. Entonces, ¿usted qué hace? En la contabilidad separa esos tractocamiones, los separa por componentes, ¿sí? Y de hecho, si usted compra alguna de esas partes, entonces el volco tiene una vida útil, el motor tiene una vida útil distinto, el chasis tiene una vida útil diferente. Sí, lo mismo con los aviones, el fuselaje tiene una vida útil diferente, los motores tienen una vida útil distinta al resto del avión. ¿Sí? Entonces allí, en esas empresas, cuando tienen cuando adquieren estos bienes, pues ellos deben registrar por componentes, ¿sí? Entonces, es que yo estoy en una empresa X y ya no tenemos sino computadores, sillitas, un televisor por allá, un televisor muy costoso que valió 10 millones y todo. No, allá no aplicarán ustedes contabilidad por componentes, no tendrán que realizar componentización. Esos son para activos de muy alto costo cuyos componentes o cuyas partes pues tengan vidas útiles distintas. ¿Sí? No se preocupen que nosotros vamos a hacer un ejercicio también por componentes para que lo puedan apreciar. ¿Listo? Muy bien. Miren la medición. La medición. Mire todo lo que incluye, todo lo que se incluye para hacer la medición en el momento del reconocimiento. ¿Listo? Miremos. Jimena, ¿usted alcanza a leer ahí lo que dice en la diapositiva? Sí, profe, empiezo. Sí, dígame el primer Medición. elemento. El primer elemento. Elemento del costo. Precio de compra, aranceles de importación e impuestos indirectos no recuperables, menos cualquier rebaja o descuento en el precio. Listo, muchas gracias. Dejémoslo hasta ahí. Entonces tenemos, miren, cuando usted va a reconocer una propiedad, planta y equipo, entonces hace parte de esa medición inicial, ¿sí? Así como hacíamos ahora cuando veíamos propiedades de inversión. Asimismo hay una indicación de cómo se hace en el caso de que sea una propiedad, planta y equipo. Entonces miremos, precio de compra. Entonces, claro, usted paga precio de compra, entonces ese elemento usted lo incluye ahí en la suma que usted va a realizar. ¿Qué más le va a incluir? Mire, los aranceles de importación que usted pagó. Entonces, es que yo compré un bien, pero venía del exterior y entonces tuve que pagar aranceles. Entonces, si usted pagó aranceles, ¿sí? Entonces, esos aranceles usted se los va a sumar al valor de esa propiedad, planta y equipo. ¿Listo? Entonces, los aranceles usted los va a incluir. ¿Qué más se va a incluir? Impuestos indirectos no recuperables. ¿Quién sabe qué es eso? Impuestos indirectos no recuperables. ¿O qué se les ocurre? Si usted dice, uy, un impuesto indirecto no recuperable, ¿eso qué será? Bueno, todo eso que ustedes me acaban de decir, esos son los impuestos indirectos no recuperables. Entonces, cuando estamos hablando de impuestos indirectos, estamos hablando, por ejemplo, del IVA y estamos hablando también del impuesto al consumo, ¿sí? Esos son impuestos de carácter indirecto. Entonces, ¿qué quiere decir no recuperables? Pues que usted no se los puede descontar en declaraciones de impuestos. Entonces, recordemos cuando nosotros manejamos por allá el IVA, que en el IVA, pues si corresponde a las mercancías, si corresponde a los bienes y a los servicios que yo tengo, o a los cuales yo me dedico a fabricar o a comercializar, pues esos IVAs yo me los puedo descontar en las declaraciones de IVA, ¿cierto? Pero si yo compro, por ejemplo,
una maquinaria, ese valor del IVA, usted se lo tiene que sumar como un mayor valor del activo. Usted no puede colocar allá IVA descontable, 35 millones. No, ¿por qué? Porque usted no se dedica a comprar y a vender maquinarias. Usted se dedica es a fabricar zapatos, por ejemplo. Entonces, usted el IVA de las materias primas, el IVA de las compras relacionadas con su objeto social, pues usted ese IVA sí se lo descuenta. Pero el IVA que usted paga por la adquisición de una maquinaria, ese usted no se lo puede descontar. Usted lo tiene que llevar como un mayor valor del activo. Entonces, por eso, aquí en la diapositiva se menciona que los aranceles e impuestos indirectos no recuperables se le suman como un mayor valor de ese elemento de propiedad, planta y equipo. ¿Sí se acuerdan de eso o no? Sí, profe, sino que como tiene diferentes Sí, nombres. profe. Ah, bueno, sí, es que la norma trae los conceptos demasiado técnicos. Entonces, eso es lo que significa. ¿Listo? Y miren lo que dice acá. Entonces, precio de compra, usted le suma los aranceles. Desde que usted no se puede descontar un arancel en una declaración, entonces usted se lo tiene que sumar al precio del bien, ¿cierto? De la propiedad planta de equipo. Si usted pagó IVA o si pagó impuesto al consumo, usted eso no se lo puede descontar en una declaración de impuestos. Quiere decir que es no recuperable, ¿sí? No recuperable. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Sumárselo como mayor valor, pues, de esa propiedad planta y equipo. Listo. ¿Qué no puede incluir allí? Cualquier rebaja o descuento en el precio. Entonces, claro, pues si usted va y se compra la maquinaria y vale 100 millones y ellos le dicen, pero es que mira que por ser el día de Black Friday, entonces tiene el 20% de descuento en maquinaria. Listo, supongamos, ¿cierto? Entonces, esa rebaja que le dan, pues usted no puede hacer de cuenta que no se la dieron, no, usted la debe restar del elemento que está comprando, ¿cierto? Entonces, si a usted le dieron una maquinaria que usted compraba en 100 millones, le dieron un descuento de 10 millones, entonces pues usted le tiene que restar esos 10 millones que le dieron de descuento. Usted no puede decir, ay, no, no me dieron el descuento cuando realmente sí. No, usted debe restarle ese valor allí. Listo. Claudia, léame el segundo, si me hace el favor. Sí, profe, el segundo es, pues, es costos de entrega y transporte. ¿Y Listo, le leo el Claudia. otro o no? ¿O No, solo no, ese? todavía no me lea el otro. Listo, sí, costos de Listo. entrega y transporte. Listo, costos de entrega y transporte. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si usted tuvo que pagar por traerse esa propiedad planta de equipo hasta el sitio de destino o hasta el sitio de donde va a ubicar esa propiedad planta de equipo, entonces todos esos costos que usted pagó por fletes, acarreos, lo que le cobró la transportadora por el envío hasta acá y demás, usted también se lo suma al valor de ese activo. Sí, miren que aquí ya nos empezamos a diferenciar mucho frente a la norma local. Anteriormente usted tenía que comprar el bien y, y lo que eran los gastos de transporte que usted pagaba, usted eso lo llevaba a un gasto. Usted eso nunca se lo sumaba al activo. Actualmente, bajo las normas internacionales, usted lo tiene que sumar como mayor valor de ese activo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan allí con base en esta diapositiva, que ese costo de entrega, ese costo de transporte que usted paga, ese valor usted también se lo suma a esa propiedad, planta de equipo. Entonces, ¿cómo así? O sea, que si yo compré un computador en 5 millones y pagué tanto de IVA y fuera de eso tuve que pagar un envío de 100.000, ¿también se lo suma? Sí, señora, ustedes tienen que sumar ese valor a ese computador que usted compró. ¿Listo? Entonces ya ese valor hace parte del elemento del costo, es decir, del valor de ese bien. ¿Listo? Ángela Vanessa, ¿me puede leer el tercero?
Profe, ¿cuál tercero? El tercero que aparece ahí en la diapositiva, uno que dice costos directamente. Ah, no, pues es que como no tenía número, qué pena. Costos Bueno. directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia, como los costos iniciales de adecuación del espacio físico del elemento y costos de instalación, pruebas de funcionamiento. Listo, muchas gracias. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene que invertir en adecuaciones para que el bien funcione, ¿sí? Entonces, esas adecuaciones también las vamos a llevar como parte del valor del activo. Entonces, obviamente no todas las propiedades necesitan hacer adecuaciones, ¿sí? Eso es solamente para los que aplican y son muy contaditos, ¿sí? Entonces, volvamos a los más comunes, el caso de las maquinarias. Entonces, usted adquirió una maquinaria porque usted es un productor impresionante de X producto y entonces usted compró una máquina traída de por allá de Alemania y todo, la trajo acá, le cobraron unos valores por el envío y fuera de eso, para poder que funcione, usted tiene que cambiarle ciertas características al piso y fuera de eso tuvo que hacer unas adecuaciones eléctricas. ¿Sí? Entonces, esas adecuaciones eléctricas y esos cambios que usted le hizo en el piso y fuera de eso instaló unas tuberías de gas y unas tuberías de agua, porque supongamos que también funciona eso con agua. Entonces, todas esas adecuaciones que usted realizó le costaron 2 millones de pesos. ¿Listo? Esos 2 millones de pesos usted también se los va a sumar al valor de esa maquinaria. Entonces, ay, ¿cómo así? Yo compré la maquinaria en 100. Fuera de eso pagué arancel. Fuera de eso pagué IVA. Fuera de eso pagué el envío. Y fuera de eso hice una adecuación. ¿Todo eso se lo tengo que sumar? Sí. Todo eso se lo tiene que sumar allí a estos elementos de propiedad, planta y equipo. Ay, pero es que eso es muy difícil porque yo cuando estoy en la empresa, pues yo recibo una factura aparte por la maquinaria. Recibo una factura aparte que me cobra la empresa de transporte y recibo una factura aparte de un señor que fue el que me hizo las adecuaciones. Sí, con todas esas facturas usted las suma y las tendrá que cargar aquí a estos elementos del costo y usted tendrá, no podrá llevar eso a una cuenta de gastos por adecuaciones o una cuenta por allá de gastos por transporte, ni mucho menos. Usted tiene que todo eso sumárselo al valor del bien. Si era maquinaria, entonces maquinaria y equipo, maquinaria tal, un valor de tanto. ¿Listo? Y el último elemento que son los costos por desmantelamiento. Entonces, yo compré la maquinaria, me adecuaron ahí al espacio, me adecuaron toda la parte eléctrica, hice una adecuación de gas, de energía, de todo, ¿cierto? Pero esa maquinaria va a durar 10 años. Entonces, de una vez, usted le pregunta a su proveedor cuánto vale desmantelar esa máquina hoy. Y entonces él le dice, mire, si usted fuera a quitar esa máquina hoy, sí, porque ya no le va a servir, entonces hoy le cobraríamos 2 millones de pesos. Entonces usted tendrá que hacer un ejercicio de convertir ese valor y calculárselo aquí para que forme parte del elemento del costo, que apenas hagamos el ejercicio, les enseño cómo se hace. ¿Listo? Pero de una vez en la contabilidad, usted incluye el valor de desmantelamiento. Ah, pero es que yo no la voy a desmantelar el día de hoy. Sí, usted no la va a desmantelar el día de hoy, pero desde ya usted tiene que prever que cuando usted la quite, ¿sí? Cuando usted quite su maquinaria, pues tendrá que pagar ese valor por desmantelamiento. Y ese es un valor asociado al activo. ¿Listo? Entonces, en las propiedades planta de equipo tendré que incluir todos estos conceptos cuando voy a reconocer mi propiedad planta de equipo. Llámese computadores, llámese vehículos, llámese mesas, llámese maquinaria, llámese edificios. Todo eso lo tendré que incluir aquí. ¿Listo?
Recordemos, propiedad planta de equipos se diferencia de las propiedades de inversión porque estas yo las voy a utilizar voy a utilizarlas para mi objeto social, mi objeto económico, para prestar servicio, para utilizarlo en las áreas administrativas, los voy a utilizar por más de un año, ¿sí? Y espero obtener beneficios económicos en el futuro, pues con esos bienes. ¿Listo? Entonces, muy importante que tengamos claro que todos estos elementos los vamos a incluir en la medición inicial de los bienes. ¿Listo? Entonces, pregunta número 1. Acabo de comprar una silla. Acabo de comprar una silla traída desde Estados Unidos. ¿Qué elementos le voy a incluir en la contabilidad para reconocer esa silla ahí en los activos? ¿Qué elementos ustedes le incluirían? Pues, profe, la importación, pues, de haberla traído de allá de Estados Unidos. El Sí, valor, pues, de lo que le compró. sí. ¿Qué más? ¿Ahí incluiría aranceles o eso no iría ahí? Sí, si usted la compró desde por allá, entonces sí le cobran aranceles. Entonces, inclúyale los aranceles. Entonces, él incluye los aranceles, eh, debe tener, pues, IVA, lógicamente, y lo Sí, del transporte. ¿Qué y más lo se del transporte. Listo. ¿Usted cree que tendrá que incluirle a esos gastos de desmantelamiento o costos de desmantelamiento? ¿Cómo así, profe? O sea, si usted tiene esa silla, ¿usted considera que cuando usted se vaya a deshacer de ella, tiene que pagar para destruirla o para desmantelarla? No, yo no sé, no. No, pues usted tiene una silla, pues usted no necesita hacer ni adecuaciones, usted no necesita hacer una cantidad de cosas para deshacerse de ella. Si usted se va a deshacer de ella, la vende, la tira por una ventana o la tira a la basura y ya, no necesita incurrir en mucho esfuerzo económico para deshacerse de ella. Entonces, para el caso de la silla, vamos a tener precios de compra, costos de entrega y transporte y no vamos a tener, por ejemplo, estos dos puntos, ni el 3 ni el 4. Listo. Estamos entonces claros hasta acá en cómo registraríamos la medición inicial de una propiedad, planta y equipo. Sí, Hablen profe. ahora. Eso, Sí, muy profe. bien. Listo. Les quiero hacer una pregunta. Si usted estuviera construyendo un edificio, ¿sí? O bueno, no hablemos de un edificio, una casa de un piso, sí, una casita, sí, y ahí va a funcionar el área administrativa de la empresa. Listo, usted va a construir esa casa. ¿Qué elementos ustedes le incluirían para, para colocar en la contabilidad edificaciones, casa ubicada en tal parte? ¿Qué elementos incluirían o qué valores, qué conceptos? Pues sería el precio de compra, los impuestos que se tengan que pagar y los costos pues de ubicación, de pues como de adecuación y todo eso. Listo, muy bien. Entonces, todo lo que usted paga al momento de construir la edificación, entonces usted pagó la mano de obra, pagó los materiales, pagó impuestos, pagó que le trajeran del exterior unas varillas de hierro de no sé qué, todo ese tipo de cosas usted lo va a incluir allí. Y si, por ejemplo, es con una constructora y la constructora le va haciendo entregas parciales, entonces cada vez que ellos le hagan entrega parcial de la obra y usted la va pagando, entonces ese valor parcial va a formar parte de ese elemento del costo. ¿Sí? Cuando hay construcciones, cuando hay edificaciones, entonces si usted lo hace a través de constructoras o X entidades, ellos le van haciendo entregas parciales. Y dice, ay, mire, vea, le entregamos ya la mitad que quedó lista. De una vez le cobramos. Entonces, usted la va pagando y esos valores que usted va pagando se van llevando como elemento de ese activo. ¿Listo?
Muy bien, entonces continuemos. Miren lo que no se reconoce, ¿sí? No se debe llevar como elemento del activo. Mire, los costos incurridos por reinstalación del equipo, así el equipo se encuentre no operativo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Usted, volvamos al tema de las maquinarias, que es el que más sale para todos estos ejemplos. Usted tenía la maquinaria en una bodega y le tenía hechas todas las adecuaciones y todo, y listo. Y resulta que usted estaba operando el equipo y decidió trasladarlo para el segundo piso. O sea, era una bodega de 2 pisos y entonces usted dijo, no, necesitamos pasar esta maquinaria para el segundo piso. Entonces, esos costos por reinstalación, esos usted no se los puede sumar al valor de la maquinaria. ¿Listo? Si usted la va a instalar por primera vez para que funcione y todo, ese sí. Pero si usted la va a reinstalar, es decir, usted la va a cambiar de sitio o le va a hacer algo a esa misma máquina, ¿sí? Para volverla a instalar, ese no se incluye en esa medición inicial. No, prohibido, un gran no. ¿Listo? Entonces, si usted va a reinstalar el equipo, no le puede llevar esos valores como un mayor valor del activo. Eso sí les toca llevarlos a una cuenta de gastos. ¿Listo? ¿Qué más no se puede llevar como elemento del costo de ese activo? Las pérdidas operativas iniciales. Entonces, ¿cómo así? Resulta que cuando usted tiene máquinas nuevas, ¿sí? En ocasiones se generan pérdidas de esa operación. ¿Qué quiere decir esas pérdidas? Pues que usted empezó a producir y pues le empezaron a salir un poco de productos malos, ¿sí? Ya después de que usted ya había hecho las pruebas, de que había funcionado, pero resulta que se empiezan a veces a equivocar los mismos operarios de las máquinas en programar correctamente la producción. Entonces, en ocasiones se generan pérdidas. Entonces usted dice, ay, mire, como este año tuve pérdidas, entonces voy a colocar esas pérdidas como un mayor valor del activo para no mostrar eso en la contabilidad. Entonces, no, eso no se puede hacer. ¿Listo? Entonces, trasladar una pérdida como si fuera un mayor valor del activo, no se puede hacer. ¿Listo? Tampoco se puede reconocer ganancias o pérdidas que sean incidentales. Entonces, ¿cómo así? Entonces, un día le tuvimos que hacer mantenimiento a la máquina y entonces ese día no produjimos lo suficiente y pues obtuvimos pérdidas. Esas pérdidas eventuales usted tampoco se las puede cargar al activo. O por el contrario, usted llegó y recibió esa máquina y produjo todo súper bien desde el principio y obtuvo muchas ganancias. Entonces ya, ay no, todas esas ganancias no las voy a mostrar allá en la contabilidad para distribuírselas a los socios, sino que se la voy a cargar al activo. No, tampoco usted puede hacer eso. ¿Listo? Entonces, ganancias o pérdidas incidentales tampoco se pueden reconocer como un elemento del costo en las propiedades, planta y equipo. No, eso está prohibido. Todo esto que está aquí no se puede. Listo, eso para la medición inicial. También existe medición posterior en las propiedades, planta y equipo. ¿Listo? Y se utilizan pues unos modelos, ¿sí? Y esos modelos pues pueden ser modelo del costo o modelo de revaluación. ¿Listo? Hablemos del modelo del costo. Entonces miren lo que dice en la diapositiva. Ahí se ve claramente la definición. Dice, los elementos de propiedades, planta y equipo deben ser contabilizados a su costo de adquisición, menos depreciación acumulada y el importe acumulado de pérdidas por deterioro. Listo. Entonces, este es el modelo del costo. Propiedad, planta y equipo, costo menos depreciaciones, menos pérdidas por deterioro. Y hay otro que es el modelo revaluado. El modelo de revaluación es muy similar. Dice eso, todos los elementos de propiedades, planta y equipo deben ser contabilizados a su valor revaluado, es decir, cuando usted lo compara frente al mercado, que viene dado por su valor razonable, miren aquí, en el momento de la revaluación,
menos la depreciación acumulada y menos el valor acumulado de las pérdidas por deterioro. Entonces, la única diferencia aquí es que aquí no va a decir costo, sino que va a decir valor reevaluado, menos depreciación acumulada, menos pérdidas por deterioros acumuladas. ¿Listo? Ese es el modelo de reevaluación. No se preocupen que esto también lo vamos a hacer de manera práctica y vamos a aprender. ¿Listo? Medición posterior en el modelo de reevaluación. Entonces, cuando estemos hablando del modelo de reevaluación, hay que tener en cuenta estos elementos. ¿Listo? Miren que la norma aquí ya es mucho más amplia en el tema de propiedades, planta y equipo. Entonces, ¿qué dice? Que las reevaluaciones deben hacerse con regularidad, es decir, periódicamente. ¿Listo? Que cuando usted va a reevaluar los activos, pues la frecuencia, es decir, esta regularidad, va a hacerse dependiendo de los cambios que experimenten los valores razonables del activo. ¿Listo? Entonces, si es un activo y ese activo presenta muchos cambios, ¿sí? En el mercado, entonces pues, usted tiene que hacer mucho más seguido la reevaluación de los activos. Pero si esos son activos que no, eso permanece casi que lo mismo en el tiempo, escasamente suben con la inflación y no pasa nada más, sino que eso siempre como que tiende a ser un valor muy similar siempre, pues entonces usted no va a tener que estar cambiando tanto la reevaluación, no tendrá que estar yendo al mercado cada ratico a averiguar cuál es el valor que tiene ese activo allí. ¿Listo? Otro aspecto a tener presente, el valor razonable del terreno y las edificaciones se determina con evidencia basada en el mercado y que llevan a cabo peritos valuadores que sean calificados. ¿Listo? Entonces usted no puede coger y, y empezar a mirar por OLX y empieza a averiguar, ay, miren, ¿cuánto está una casa en OLX? Ay, mire, vea, el vecino que tiene una casa de las mismas características de las mías, vende esa casa en 30 millones. El otro vecino que también vive en el mismo barrio, la casa es como más bonita, entonces la vende en 40. Y entonces usted dice, ay, mire, basado en el mercado, hice un promedio, el vecino 1 vendía la casa en 30 y el vecino 2 en 40, entonces yo tomé el promedio y entonces mi casa vale 35, ¿sí? No, eso no es una investigación de mercado, ¿sí? Ese valor de mercado no es una fuente confiable. Entonces usted debe llevar eso con un perito valuador que sea calificado. Entonces, estos peritos valuadores, ellos sí le van a decir a usted, mire, este es el concepto, este es el estudio que le estoy realizando. Ellos analizan los precios de el metro cuadrado de tierra, metro cuadrado construido, y le dan una cantidad de conceptos adicionales que basado en el sector, el no sé qué de la tierra en Armenia, en el país, en el departamento, dada la condición del inmueble en este momento, entonces estaría valorado en tanto. ¿Listo? Entonces, esa valoración, ¿sí? Esa reevaluación está dada por estos peritos calificados. ¿Listo? Eso para el caso de inmuebles y de terrenos y de edificaciones. Si es el caso de otros activos, como por ejemplo las maquinarias y otros bienes, entonces frente a eso también hay otro tipo de peritos, ¿sí? Y lo que ellos hacen no se llama un avalúo, sino que lo que estos peritos realizan se llama una tasación. ¿Listo? Entonces, usted va y hay una gente que sabe, por ejemplo, si es un vehículo, van y le hacen el peritaje. Usted dice, ay, mira, yo vine a que le haga el peritaje al vehículo. Entonces, ese peritaje que le hacen al vehículo, eso se llama una tasación. ¿Listo? Términos técnicos, es una tasación. O usted no sabe en cuánto está valorada su maquinaria hoy en día después de 4 años de uso. Entonces, usted solicita un peritaje con una persona experta en maquinarias. Y entonces la persona va, revisa la maquinaria, analiza las condiciones de mercado de esa maquinaria, hace los análisis,
determina unos conceptos frente a los diferentes proveedores, mira las condiciones actuales, nuevas tecnologías y demás, y entonces le entrega a usted una tasación. La tasación es ese peritaje que realiza ese experto en maquinarias. Entonces, para inmuebles se llaman los avalúos, ¿sí? Y para los otros bienes distintos a inmuebles, entonces se llama una tasación. ¿Listo? Entonces, tenemos dos conceptos nuevos, avalúos, avalúos y tasación. Si no hay evidencia en el mercado, sí, o si no existe evidencia, o si esos bienes no tienen demasiado mercado, entonces, ¿qué se utiliza? Se utiliza una fórmula que es el costo de reposición menos la depreciación. ¿Listo? ¿Qué es el costo de reposición? El costo de reposición es el dinero que usted invertiría hoy para reponer el bien en caso de que lo tuviese que comprar de nuevo y en las mismas condiciones. ¿Listo? Ese es el costo de reposición. Entonces, ¿usted qué hace? Usted compra, usted averigua el valor de la misma máquina que usted tiene el día de hoy. Y entonces dice, ay, mire, la máquina hoy valdría 40 millones. Y entonces, ¿usted qué hace? La deprecia durante todo el tiempo que tiene su máquina actual. Entonces, la máquina cuando yo la compré me valió tanto. Lleva en este momento depreciado tantos años. Y hace 4 años que la utilizo, entonces voy y averiguo la misma máquina en el mercado hoy. Y entonces hoy me vale 40 millones. ¿Qué hago con esos 40 millones? Los deprecio durante 4 años. Y ese va a ser el costo de reposición. ¿Listo? Eso solamente se hace cuando no hay suficiente evidencia en el mercado o cuando no hay suficiente mercado con respecto a esos bienes. ¿Listo? Entonces, estos aspectos son importantes y hay que tenerlos presentes en la medición posterior. ¿Listo? Frecuencia de las revaluaciones. Están los siguientes. 1. Cuando el valor razonable del activo difiera significativamente de su valor en libros. Entonces, si usted va y averigua el valor de su activo en el mercado y la variación no es significativa, entonces pues usted no tiene necesidad de hacer una reevaluación, ¿sí? O no tiene necesidad de hacerla con tanta frecuencia, ¿sí? Entonces, pues eso no cambia sino por allá con el IPC y ya. Entonces, pues usted solamente las valora una vez al año. Pero si ese activo está cambiando constantemente de precio en el mercado, entonces ahí sí es necesario hacer esa reevaluación. Caso B, cuando los valores razonables experimenten cambios, los acabo de mencionar, o en caso de hiperinflación o inflación de más de un dígito. Entonces, ¿quién sabe qué es eso de hiperinflación? ¿O qué han escuchado ustedes decir acerca de la hiperinflación? Que tenemos un caso actual de hiperinflación. Profe, es como cuando la inflación está por encima de lo que debería estar. Sí, eso es. Entonces la inflación, cuando estamos hablando de hiperinflación, estamos hablando de que lo que pasó, por ejemplo, hace poco o que todavía se está dando en Venezuela, que usted llega hoy y entonces hoy la libra de arroz en la mañana le vale 1.000 pesos. Y cuando usted llega por la tarde va a comprar la libra de arroz y están 2.000. Y al otro día ya no vale 2.000, vale 4.000. Y al otro día ya no vale 4.000, vale 4.500. Eso es hiperinflación, donde se deteriora el valor de la moneda rápidamente. ¿Listo? Y es el caso de lo que ha ocurrido en varios países. Ocurrió por allá en Argentina en su momento, ocurre en Venezuela, donde usted ve toda esa cantidad de personas con una cantidad de dinero de allá de Venezuela y pues no tiene ya ningún valor. ¿Por qué? Porque la hiperinflación es un fenómeno que a ellos los ha golpeado fuertemente por las razones que sean. Sí, sabemos la situación del país vecino, todas las condiciones que se han dado y pues eso disparó la hiperinflación. Entonces, usted compra hoy una manzana
y le vale 5.000 y al otro día le vale 7.000 y si espera 5 días más, esa misma manzana le vale 30.000 o 40.000 unidades monetarias. Eso es la hiperinflación. ¿Listo? Entonces, si hay hiperinflación, usted tiene que estar constantemente actualizando en su contabilidad el valor en libros de sus activos. O también cuando haya inflación de más de un dígito. Entonces, más de un dígito, ¿cuánto es? Pues cuando usted llegue a 10. Entonces, si llega hasta 9.99, entonces no hay que estar cambiando tanto o no hay que estar reevaluando tanto los bienes. Pero si hay inflación de más de un dígito, entonces ya usted debe estar reevaluando constantemente los activos. Entonces, si a ustedes dicen, ay, Colombia tuvo una inflación del 10% o del 12%, entonces ya usted sabe, mire, con base en eso, la NIF, sí, las NIF nos están diciendo que debemos hacer una reevaluación con mayor frecuencia porque quiere decir que tenemos una inflación alta. ¿Listo? Miremos lo siguiente. Otro elemento. Dice, para los elementos de propiedad, planta y equipo con variaciones insignificantes del valor razonable, las reevaluaciones frecuentes son innecesarias y se pueden realizar cada 3 o cada 5 años. Entonces, lo que les decía ahora, no, es que la inflación, el bien no cambia sino con la inflación. Entonces, pues eso no es una variación significativa. Y más si la inflación está menos del 3% o menos del 5%, pues entonces usted no tiene necesidad de estar reevaluando tanto su activo y puede darse una espera inclusive hasta de cada 3 o cada 5 años. Sí, que ahí sí se va a presentar pues una variación importante en el valor. ¿Listo? Y se deben reevaluar todos los elementos que pertenezcan a la misma clase de activo reevaluado. Entonces, ¿cómo así? La misma clase estamos hablando, por ejemplo, las edificaciones, todas las edificaciones, las maquinarias, pues todas las maquinarias, los equipos de computación, pues todos los equipos de computación. ¿Listo? Entonces, por eso habla que todos los elementos que pertenezcan a la misma clase. No quiere decir que usted coja y diga, ve una variación significativa de los computadores, pero entonces solamente vamos a reevaluar los computadores que hay en las áreas administrativas, pero en las otras áreas no. No, usted tiene que hacerlo a todos los computadores. No es que usted coja unos computadores, sí, y estos no. ¿Por qué a los de las áreas administrativas? No, porque es que en las áreas administrativas no hay sino 10 computadores. En cambio, en las áreas de producción hay 200, entonces pues es más difícil, entonces no lo vamos a hacer. No, si usted va a reevaluar, pues debe reevaluar todos los elementos de la misma clase del activo. ¿Listo? Entonces usted va a coger, si son los computadores, todos los computadores. Si son las maquinarias, todas las maquinarias. Si usted va a coger todos los edificios, entonces todos los edificios. ¿Listo? Entonces, importante este elemento. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Sí me han entendido o no me han entendido nada? Cuenten a ver. O se me durmieron, no, si se me durmieron, entonces tómense un café de esos bien oscuro, que mejor dicho, tenga más café que agua para que no se me duerman. Claudia, Jimena y Ángela Vanessa, ¿sí me están escuchando o no? Sí, ¿O las profe. perdí? Sí, Sí, profe, sí. Bueno, yo ya estaba aquí asustado, yo dije, no, están como roncando, y entonces me preocupa mucho. Listo, continuemos entonces acá con la presentación. Eso, aquí ya lo amplié. Hablemos de la depreciación, ya la conocemos. Hemos mencionado algunos elementos muy importantes, pero aquí vamos a detallar algo. Sí, vamos a tener en cuenta unos detalles mínimos. Miren, leamos este primer parrafito. Colabóreme, puede ser Jimena, si me hace el favor con la lectura del primer parrafito. Depreciación. Cada parte de un elemento de propiedades, planta y equipo con un costo que sea significativo en relación al total del costo del elemento debe ser depreciado por separado. Listo, miremos esto. Lo que les decía ahora de, por ejemplo, los aviones
o activos de alto costo, ¿sí? Como tienen vidas útiles diferentes, entonces usted deberá depreciar teniendo en cuenta esas vidas útiles distintas. Entonces, cogemos el avión. Entonces, el avión vale 300 millones completo. Pero de esos 300 millones, 100 millones son del fuselaje, 50 millones son del motor 1, 50 millones del motor 2 y el chasis son los otros 100 millones. Cada una de esas partes tiene una vida útil distinta. Entonces, fuselaje 10 años, motor 5 años, chasis 30 años. Entonces, como son elementos que independientemente o de manera pues independiente tienen vida útil distinta, entonces asimismo usted los debe depreciar. Entonces, el fuselaje, tantos años, entonces usted le aplica una depreciación pues a tantos años. Que el motor es a 5 años, entonces le hace depreciación a 5 años. Ay, que el chasis es a 30 años, entonces usted deprecia a 30 años. ¿Listo? Para esos casos en particular, y por eso la norma nos menciona eso también para la depreciación. Cada parte de un elemento de propiedades planta de equipo con un costo que sea significativo en relación al total del elemento deben ser depreciados por separado. Como les menciono, pues aplica a activos de alto costo. No quiere decir que si en la empresa tienen un televisor de esos que venden allá en Olímpica o en el Éxito de 10 millones, entonces eso sea un elemento de alto costo y usted tenga que ir y sacar la tarjeta principal, tanto, la pantalla, tanto. No, esos no aplican para elementos de alto costo. ¿Listo? ¿Sí me hago entender o no? Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, veamos el segundo. Claudia, léanos por favor el segundo. Sí, profe. Una entidad debe comenzar a depreciar un activo cuando esté listo para ser utilizado. Si lo retira del PPE y lo clasifica como mantenido para la venta, no lo seguirá depreciando. Listo, entonces, miremos. ¿Cuándo se comienza a depreciar el activo? Cuando esté listo para ser utilizado. Listo, entonces, cuando ya esté listico para ser utilizado, entonces se comienza a partir de allí a depreciar. Listo, eso es lo que nos dice la NIF. Listo, la norma internacional. Usted lo comienza a depreciar cuando esté listo para ser utilizado. Entonces, usted compró un computador, ya lo tiene ahí en la caja, lo tiene ahí le llegó a la oficina X, lo tiene en la caja, lo destapó y listo, lo puso en su escritorio para trabajar. A partir de allí usted lo empieza a depreciar. Pero hay activos que no, que no tienen, digámoslo así, esa facilidad. El caso principal, pues aquellos activos de alto costo o aquellos bienes como las maquinarias. No siempre usted lo puede empezar a utilizar ahí mismo o las mismas edificaciones. Entonces, usted recibe la maquinaria, tiene que hacerle unas adecuaciones al local, tiene que, fuera de eso, hacer el tema eléctrico, ajustar otra cantidad de cosas. Fuera de eso, tiene que hacer pruebas en esa máquina. Entonces, hasta ahí, usted no lo tiene listo para ser utilizado. Ya cuando usted realiza esas primeras pruebas y está en funcionamiento correctamente, entonces a partir de allí usted comienza a depreciar. Entonces, ay, pero es que mire que la maquinaria yo la compré el 1 de enero, ¿sí? Ese día que era festivo y que nadie se trasnochó, ese día llegó la maquinaria y entonces se instaló una parte y quedó pendiente otra y le terminaron de hacer pruebas por allá en marzo, pero mira que es que yo la empecé a depreciar desde febrero porque a mí me dijeron que desde que la comprara tenía que depreciar. No, usted la comienza a depreciar a partir del momento en el cual a usted le dicen que ya está lista para ser utilizada. Entonces, ay, pero ¿cómo así? ¿Yo cómo voy a decir eso? Fuera de eso, los entes de control, la DIAN dice otra cosa. Entonces, en la contabilidad financiera, usted
debe depreciar a partir del momento en el cual la maquinaria ya esté lista para ser utilizada. ¿Y quién me dice eso? Pues las personas responsables. ¿Yo como contador tengo que saber eso? No, yo no tengo que saber eso. A mí me tendrá que informar el área correspondiente y me tendrá que decir, mire, ya la máquina a partir de mañana entra en funcionamiento. Entonces, a partir de allí, usted apunta esa fecha y a partir de allí comienza usted a depreciar. ¿Listo? Fundamental. Y miren lo otro que se aclara dentro de la norma. Si usted lo retira de las propiedades planta y equipo y lo clasifica como mantenido para la venta, entonces usted ya no lo sigue depreciando. Entonces, ¿por qué? Porque recuerden que cuando usted lo pone como mantenido para la venta, quiere decir que usted ya no lo va a utilizar, sino que usted lo va a vender. ¿Listo? Entonces, cuando usted lo pasa a mantenido para la venta, entonces usted lo deja de depreciar. Listo, base depreciable. Entonces, se debe distribuir en forma sistemática sobre los años que componen su vida útil. Listo, que eso pues en la práctica es lo que nosotros hacemos. Si la vida útil es de 40 años y usted hace depreciación anual, entonces pues cada año usted lo divide entre 40, entre 40, entre 40, entre 40, entre 40, entre 40, hasta que algún día pasan los 40 años y ya no lo vuelve a depreciar. Valor residual y vida útil. Aquí hay algo. Yo tengo que estar revisando la vida útil por lo menos al finalizar cada año fiscal. ¿Sí? Debo revisar valores residuales y vida útil. ¿Listo? Entonces, ay, ¿cómo así? Pues si ya habíamos establecido en la empresa que la vida útil de ese camión era de 10 años, pues yo para qué me pongo en el trabajo de volver a revisar la vida útil al año siguiente. A mí ya me dijeron que eso era 10 años, entonces le sigo depreciando por 10 años. No. La norma me dice que tengo que hacer una revisión de las vidas útiles y si por alguna razón hay que cambiarla, se cambia. ¿Listo? ¡Ah! ¿Cómo así? Si es que si usted dijo que 10 años, usted ya no puede cambiar eso, usted ya no puede decir que ¿cómo así que de 10 años pasa a 7? No, eso no se puede. Pues sí, la norma internacional me dice que sí. Entonces yo tengo que hacer una valoración. ¿Sí? Obviamente, pues usted es contador, usted no sabe la vida útil de la máquina, si aumentó o si disminuyó, usted no sabe si el edificio va a tener más vida útil o no, ese no es su rol, ¿sí? Pero si hay otras áreas encargadas de eso, y entonces esas otras áreas le informan a usted, que es el contador, y le van a decir, mire, nosotros hicimos una ampliación física del edificio y esa ampliación que se realizó permite que ese edificio tenga una mayor vida útil y la vida útil se aumenta en 5 años más. Entonces, entonces usted venía depreciando a 10 años y resulta que le incrementaron 5 años más. Entonces ya usted a partir de allí ya no sigue depreciando a 10 años, sigue depreciando a 15 años. ¿Listo? Y eso se llama cambios en estimaciones contables. ¿Listo? Entonces, si hay que cambiar vidas útiles, se cambian. ¿Listo? Obviamente eso no es así porque si, mire, es que él me dijo, y entonces pues yo lo cambié. No, eso pues tiene el fundamento y hay un concepto técnico y demás, y usted deberá dejar eso documentado. Sí, no es que usted fue y le preguntó allá, ay, mire, ingeniero, ¿usted qué cree? ¿Será que este edificio se le aumentó la vida útil o no? Y que él le responda, sí, eso se aumentó ahí como un año. Y entonces usted mismo va en la contabilidad y lo pone. No. No, así no funciona. Usted solicita pues el concepto técnico con todos los avales debidamente justificado y demás, y pues usted refleja eso ahí en la contabilidad y en las notas. Usted dice, mire, hubo un cambio en la estimación contable del edificio debido a que se le hizo tal adecuación y de acuerdo con los ingenieros estructurales y de acuerdo con el arquitecto, nos dieron la valoración pues de que se le incrementó la vida útil. ¿Listo? Y por lo tanto, pues ya la vida útil que era de 10 años, ahorita pasa a 15 años. ¿Listo? Lo mismo el valor residual.
Entonces, en el valor residual, usted había colocado, por decir algo, que en el edificio, al finalizar esos 10 años, pues iba a quedar valiendo 50 millones. Pero como le hicieron unas adecuaciones, pues eso también incrementó el valor del activo y entonces pues ya el valor residual pues ya no va a ser de esos 50, ya va a ser por ejemplo de 52 millones. Entonces se puede actualizar el valor residual y por lo tanto ya la forma de calcular la depreciación cambia en vida útil y cambia en valor residual. ¿Listo? Entonces, esa es otra de las variaciones que traen las normas internacionales. Anteriormente era todo muy rígido y si decía vida útil de la maquinaria 10 años, ahí nos quedábamos con vida útil de 10 años y eso no se cambiaba y finalizaban los 10 años y ya. No, actualmente las vidas útiles y los valores residuales sí los hay que estarlos revisando por lo menos una vez al año. ¿Listo? Entonces, para que lo, lo apunten allí y tengan muy presente este elemento. ¿Sí? Las vidas útiles y los valores residuales se tienen que estar revisando cada año de acuerdo con las normas internacionales. ¿Listo? Puede ocurrir que un activo continúe con la misma vida útil, puede que le aumente la vida útil o puede que por el contrario disminuya su vida útil. Y pues todo esto implicará pues que las valoraciones que estamos haciendo se vayan ajustando. Listo, entonces ese aspecto pues en cuanto a la depreciación. Otro elemento pues que la depreciación se debe reconocer aun cuando el valor razonable sea superior al valor registrado, mientras el valor residual no sea superior al valor registrado en libros. ¿Listo? Ese es otro aspecto a tener en cuenta con la depreciación. Entonces, si el valor razonable es mayor al valor que hay en los libros, pues usted sigue registrando la depreciación, ¿sí? Eso sí, que el valor residual no sea superior al valor que hay en los libros. Lo otro, la reparación o mantenimiento de un activo no niega la necesidad de depreciarlo. Entonces, ay, ¿cómo así? Entonces, ay, pero es que mire que recordamos que ahorita cuando hablábamos de la maquinaria decíamos que hasta que no estuviera lista para usarse, no se comenzaba a depreciar. Entonces, una vez que se comienza a depreciar, el hecho de que usted detenga el funcionamiento de un activo no implica que usted deje de depreciar. Entonces, ay, mire, es que la maquinaria lleva funcionando 5 años, pero pasados los 5 años tuvimos que detener la maquinaria porque se le dañó una pieza. Y esa pieza la traen de China, y entonces con China hay muchos problemas y se demoró mucho el envío del repuesto, y mientras llega, y mientras que llega el señor que la pone, y todo eso pasaron 3 meses. Entonces, no, pues como esa máquina estuvo ahí quieta, no la voy a depreciar. No, hay que seguirla depreciando independientemente de que la esté reparando o de que le esté haciendo mantenimiento. ¿Listo? Se debe hacer la depreciación. Perdón. ¿Listo? El siguiente elemento, una entidad debe medir el valor residual de un elemento como el valor que se estima que puede recibir por el activo, si éste ya se encontrase en la etapa y condición de haber culminado su vida útil. ¿Listo? Entonces, hablando del valor residual, se puede colocar un valor residual como el valor que le darían a usted que por ese bien apenas finalice su vida útil. Entonces, mire, ya la vida útil del camión era de 10 años, ya han pasado los 10 años. ¿Cuánto me darían a mí por ese vehículo pasados 10 años? Le dan 3 millones. Entonces, listo, ese podría ser el valor residual. Obviamente, eso no es así tan olímpico, sino que usted necesita pues el concepto técnico. Se reitera nuevamente acá el periodo de la depreciación. La depreciación se inicia cuando el activo está disponible para su uso, es decir, que tenga el lugar y las condiciones óptimas para operar. Por eso se lo puse ahí dentro de paréntesis. La depreciación, la amortización de la depreciación se mantendrá aún cuando el elemento esté sin utilizar, a menos que se clasifique como mantenido para la venta, ya lo mencionamos. Recordemos que la vida útil es el tiempo estimado de utilidad de esa propiedad, planta y equipo. Recordemos la depreciación, que la depreciación se da por el tema de uso, deterioro natural, obsolescencia, fechas de caducidad. Entonces, pues ahí es donde aplica
el tema de la depreciación. Esos son los elementos. Algo que debemos tener presente para la medición posterior y que es un tema más de control es realizar tomas físicas de los inventarios, ¿sí? Pues de los inventarios de propiedad, planta y equipo. Entonces, es estar muy actualizados en el control de los bienes. Entonces, ¿cómo así? Entonces, lleve un control de las propiedades. Tenga un cuadro en Excel, que le indique cuál es la propiedad, dónde está ubicada, cuál es la ficha catastral, cuál es la escritura pública, de qué notaría es, cuánto es el avalúo, todo eso téngalo usted en un archivo. Sí, si bien en los aplicativos o en el software contable no siempre aparece esa información, sí, o no todos tienen fichas para que usted ingrese todos esos datos, entonces usted mantenga un archivo digital que contenga todo. ¿Sí? Que contenga la ficha catastral, que contenga el avalúo, que contenga toda esa cantidad de elementos. ¿Listo? Importante. ¿Listo? Si en la entidad en la que usted está eso no lo tienen, impleméntelo usted, pero tenga ese control porque la norma internacional también menciona que usted debe llevar el control sobre esto. Identificación. Identifique todos los elementos de la empresa. Entonces, que tiene una maquinaria tal, entonces si lo pueden plaquetear, mucho mejor. Lo importante es que usted tenga el control de esa propiedad, planta y equipo en todo momento. Que no sea que vaya y se pierda una maquinaria y nadie sepa que se perdió. No, todos los activos tienen que estar debidamente identificados. Ustedes les ponen códigos, placas o algo para que usted pueda controlar el elemento. Sí, no sea que usted tenga una sala de juntas y se pierda la silla con todas las sillas con las mesas de la sala de juntas y nadie se dio cuenta que se perdieron esos bienes. No, hay que estar llevando un control de todo y hacer tomas físicas. Entonces siempre a cargo de cada persona queda algún elemento. Entonces hay un responsable. Entonces venga, hagámosle inventario a esta persona de todos los productos y entonces esa persona nos va a decir, mire, sí, yo tengo a cargo una silla, 2 mesas, una máquina, 5 computadores. Entonces, listo, muéstrame dónde están y revisemos que estén completos, que no se hayan dañado y revisemos que estén. Listo, eso es hacer tomas físicas de las propiedades planta de equipo y pues obviamente tienen que estar debidamente identificadas. Lo que más se acostumbra es plaquetear, ponerle las plaquitas a cada uno de los elementos. Sí, ahora no es para todo, no es que usted coja también y hasta una perforadora y una cosedora también le va a poner placas, no, a los elementos que son realmente importantes, sí, a los computadores, a las impresoras, a las máquinas, a los vehículos, todo eso. Listo, no es que usted coja pues por allá y hasta una caja de clips le ponga placa, no, eso no es relevante, esos son elementos de consumo y no cumplen los criterios de propiedades, planta y equipo. Listo. Información a revelar. ¿Qué nos dice la norma que debemos revelar? Debemos revelar en las notas a los estados financieros las mediciones que utilizamos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hicimos para identificar los valores? ¿Cuáles fueron los métodos de depreciación? Las vidas útiles, los porcentajes de depreciación que se utilizaron, las fórmulas. Mire que cuando hacíamos el ejercicio ahora de propiedades de inversión, dejamos a la fórmula ahí plasmada también para que se pueda evidenciar cuál fue la manera en la que se calculó. Vamos a colocar los valores de las depreciaciones, vamos a colocar las pérdidas por deterioro y las conciliaciones que nosotros realicemos. Entonces, ¿cuánto se invirtió en las propiedades planta y equipo? ¿Cuáles de esas propiedades fueron clasificadas como activos mantenidos para la venta? ¿Cuáles provienen de negocios combinados? ¿Cuáles provienen? Negocios combinados, estamos hablando cuando usted tiene diferentes líneas de negocio. Entonces, yo tengo mi línea de lácteos, tengo mi línea de frutas, tengo mi línea de, ¿cómo es? Línea blanca, todo eso. ¿Listo? Incrementos o disminuciones que se hayan presentado en las propiedades planta de equipo. Entonces, mire,
las propiedades planta de equipo aumentaron, entonces usted cuenta por qué incrementaron las propiedades planta de equipo. O mis propiedades planta de equipo disminuyeron, entonces usted cuenta allí por qué disminuyeron. Ah, mire, es que disminuyeron porque hubo 5 trabajadores que se robaron un poco de cosas. Entonces, ay, todo eso hay que mencionarlo allí. O no, o recibimos un incremento porque tales personas hicieron una donación, entonces nosotros recibimos esa donación y pues se nos incrementaron las propiedades planta de equipo. Toda esa cantidad de cosas se mencionan acá. Listo, usted debe estar haciendo conciliaciones de sus propiedades planta de equipo. Es decir, usted va y revisa cómo están la cantidad de bienes y los compara frente a lo que está registrado en la contabilidad. Y si es necesario o si hay diferencias, pues entonces usted explica las diferencias que se presentaron. Entonces, mire, inicialmente habían tales sillas, por ejemplo, pero de ellas 2 se dañaron. Entonces hay que darles de baja. Entonces usted cuenta que se le dieron de baja por estas y estas condiciones y pues eran inservibles. Listo. También si hay conversión o si tenemos algo en moneda extranjera, pues entonces también lo reflejamos allí en las notas. Si hay restricciones de títulos, entonces usted debe mencionar allí esa información. ¿Por qué les hablo de restricciones en la titularidad? Porque a la luz de las normas, usted ya no tiene que ser el titular de un activo para registrarlo contablemente. Entonces, ay, ¿cómo así que yo no tengo que ser el titular? ¿Sí? Si, por ejemplo, a usted le entregan en comodato un bien, ¿sí? Es decir, usted le dice, mire, yo soy el dueño, pero entonces yo le entrego a usted esa propiedad y hágale las adecuaciones, hágale los cambios que usted necesite, utilícelo, porque es que yo tengo ese bien y pues no lo necesito para nada, entonces se lo entrego a usted como empresa y monte ahí su negocio, pero yo sigo siendo el dueño, ¿sí? Pero usted hágale las adecuaciones, si se daña, hágale los arreglos, mantenga ese edificio bonito y dele el uso que usted quiera. Entonces, en la contabilidad mía, yo que soy el dueño, yo lo saco de mis activos y lo pongo en unas cuentas de orden. Y digo, por allá tengo un bien, pero ese bien se lo entregué en comodato a la empresa X. Entonces nosotros que somos la empresa X, entonces en la contabilidad colocamos que tenemos un edificio y que ese edificio está valorado en 30 millones. Pero debo informar en las notas que a pesar de que este edificio lo tengo registrado en la contabilidad, no es mío. ¿Listo? No soy el dueño. ¿Listo? Entonces, importantísimo ese elemento. Ya los activos, usted los puede registrar en la contabilidad, así usted no sea el dueño. Pero ¿qué condición debe tener? Pues que usted sea el que asume todos los riesgos de ese bien. ¿Listo? Entonces, importante, eso es algo nuevo que también sale con las normas internacionales. Desde que yo esté asumiendo todos los riesgos y garantías de ese bien, así no sea el dueño, yo lo registro en la contabilidad. Además, yo soy el que estoy obteniendo el beneficio de esa propiedad. Entonces, por eso usted debe mencionar allí en las revelaciones o en las notas explicativas, pues que usted no es el dueño. Entonces, ay, mira, hay una propiedad que dice ahí edificios 50 millones, pero yo no soy el dueño. El dueño es tal empresa o tal persona y me lo entregó a mí en comodato. Aquí tenemos un contrato y demás, o tenemos el documento que mediante el cual se hace pues esta asignación. Otro elemento, pues el importe de los costos reconocidos en valores registrados en propiedad, planta de equipo que se encuentran en construcción. Usted debe mencionar qué valor se está construyendo. ¿Sí? Entonces, no, mire, es que dice edificios en curso. Entonces, mire, va en un porcentaje de ejecución del 30%, la obra no se ha terminado y pues ahí va a funcionar tales y tales y tales cosas. O se va a destinar para esto, esto y esto. Adicionalmente, obligaciones contractuales que se hayan adquirido para la adquisición de propiedades, planta de equipo. Entonces, si usted se comprometió a tal cosa o a pagar tales elementos al momento de adquirir la propiedad, planta de equipo, entonces usted lo menciona allí.
Y las compensaciones recibidas también de terceros también se deben revelar. ¿Listo? Ahora, cuando los elementos que componen las propiedades planta y equipo se contabilizan de manera reevaluada, pues usted también tiene que mencionar lo siguiente. Debe mencionar cuál base se utilizó para la reevaluación, cuándo fueron las fechas en las cuales se reevaluaron, cuál fue la información que usted obtuvo de los tasadores, cuál fue la naturaleza de esos índices, es decir, ellos le van a decir, mire, las fórmulas que se manejaron fueron estas y los elementos y las bases fundamentales de la valoración fueron estos y estos, y cuál es el valor en libros de cada uno de los elementos de las propiedades planta y equipo. Y adicionalmente, pues el registro contable, entonces usted mencionará allí que tales y tales valores permitieron que se llevaran en la cuenta de superávit de reevaluación. Listo, esa es la información general acerca de las propiedades, planta y equipo. Listo. Hasta acá pues llega el tema desde el punto de vista teórico. ¿Sí? Desde el punto de vista teórico, eso es lo que tenemos que saber nosotros con respecto a propiedades, planta y equipo. Listo. Preguntas van a surgir muchas, pues porque necesitamos llevar esto a la parte práctica, hacer ejercicios. Recomendación, les voy a mandar estas diapositivas para que ustedes las vuelvan a leer, las vuelvan a analizar. ¿Por qué? Porque en la clase que tendremos, si Dios quiere, el próximo lunes, entonces vamos a hacer ejercicio práctico de propiedades planta y equipo, donde vamos a aplicar todo esto que vimos hoy, de cómo se hace este reconocimiento inicial, cómo se lleva la contabilidad y cómo se aplican los modelos del costo y del modelo de reevaluación en las propiedades planta de equipo. Y normalmente vamos a hacer ahí también la depreciación y vamos a hacer también deterioros en caso de que hayan deterioros. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por su asistencia. Espero que esto haya sido muy productivo el día de hoy, que hayan aprendido muchísimo. Yo sé que son muchos conceptos, yo sé que a veces uno se